Doctor, tengo un mensaje de Galo Valle. Él está en Texas, Estados Unidos. Nos recuerda hoy, 29 de mayo de 1969, hace 55 años, el ejército y policía, por orden del gobierno de José María Velasco Ibarra, ordenó el desalojo de los bachilleres estudiantes que se habían tomado las instalaciones de la casona universitaria, pidiendo la anulación de los exámenes de ingreso, que para aquel entonces era una trampa para poder acceder al libre ingreso de la universidad. Justamente hoy se celebra, no se celebra, se recuerda esos 55 años donde asesinaron a 29 estudiantes, me parece, acá en Guayaquil, en la casona universitaria. ¿Usted recuerda ese acontecimiento, doctor? Yo fui parte de esas luchas, parte activa de esas luchas. Yo estaba inmerso en esas luchas. Hace poco hicimos un recorderis de muchas cosas en un acto importantísimo que tuve en Quito, en la Universidad Central del Ecuador, sobre lo que sucedía en esos años en la residencia universitaria, que era un foco de pensamiento libre en el Ecuador, de pensamiento político. Y cómo no recordar lo que pasó en este caso. Luego de esto, cómo el gobierno de Velasco dinamitó, que esto demuestra dónde llegan. ¿Qué es lo que dinamitó Velasco Ibarra? Dinamitó la imprenta de la universidad para que no siga produciendo documentos y no siga produciendo libros. Porque ellos saben que con la documentación, con la producción literaria, con la producción de ensayos políticos, se puede combatir el analfabetismo político. Atacaron la imprenta, no se pudo rescatar nada, porque con bombas plásticas no quedó nada sobre pie. Luego, después de eso, destruyeron la FEWE. Yo estuve 5 o 7 minutos antes de que estalle esa bomba. Yo estuve en el local de la FEWE, solo, sin compañía, trabajando en un pronunciamiento de la FEWE que tenía que salir esta semana. Me levanté 5 minutos para las 12 de la noche, 5 o 7 minutos. Cerré la puerta, dejé todo listo y cuando había transcurrido muy pocos metros de eso, estalló la bomba. La habían colocado esperando que yo salga posiblemente. Y no quedó nada, porque eran bombas plásticas. Luego vino el asalto a la Universidad Central el 22 de junio de 1970. Antes de eso vino la muerte de Milton Reyes por el gobierno de Velasco Ibarra. Y todos los que estuvieron al lado de Velasco son los que dieron origen al Partido Social Cristiano. Pues. Y a la derecha de la costa con los Galo Martínez. Galo Jaime Martínez, Nebot Velasco. Jaime Nebot Velasco y todos ellos. Son la misma podredumbre de siempre. Con ellos no se puede pactar ni aliarse jamás. Yo soy parte de esas luchas donde no sabíamos si terminábamos vivos. Me afectaron, me quebraron una mano en una de las protestas estudiantiles. Yo soy parte de eso. Yo sí he olido gas lacrimógeno, no como otros revolucionarios que no conocen lo que es una protesta social. Y lo volvería a hacer. Porque este mundo necesita de una juventud que se despierte. Por eso esa canción enorme y grande de Que vivan los estudiantes, que ahora da vergüenza cantarla. Porque no se le escucha, ¿no? Que ahora están en el TikTok y están en otro tipo de cosas. Un país que no tenga una juventud libérrima, una juventud que anhele el cambio, que tenga un sentido humanista, que le duela a la sociedad, esa sociedad está postrada. Y ahí tenemos que rescatar a las universidades. Tenemos que rescatar las universidades. No le están cumpliendo al Estado ecuatoriano, especialmente las universidades públicas. Y hay que hacer un cambio fundamental ahí de pensamiento. Yo confío que las nuevas autoridades, como el caso de la Universidad Central con el nuevo rector Patricio Espinosa, tomen cartas en el asunto y se rescate, por ejemplo, la segunda reforma universitaria, que fue nuestra bandera de lucha para contaminar a la universidad de las luchas sociales, para que las universidades se pongan al servicio de las causas nobles de un país. Necesitamos hacer un cambio profundo. No es un tema de mejorar laboratorios únicamente. Es un tema de crear profesionales con sentido humanista, con sentido ético. Hay que cambiar las universidades, porque si no estamos botando la plata al caño y estamos fomentando el individualismo. Profesionales que salen a explotar. No, necesitamos profesionales que como norte, lo primero que tengan que regirse es a servir a la comunidad, servir a la gente, no servirse de la gente. Doctor. Tenemos que cambiar esos años gloriosos de la década de los 70,
cuando fue la Revolución de Mayo de París, cuando fue eso que fue tan importante para nosotros, que nos marcó y nos hizo entender que necesitamos cambiar esta humanidad, una humanidad que no va a ningún lado. La vida del Che Guevara en años anteriores, que estando equivocado desde mi punto de vista, porque la teoría del foquismo no tenía futuro, porque el pueblo no lo entendió, se sembró en Bolivia para pelear y los indígenas eran los primeros que lo denunciaban por donde andaba el Che, para que lo apresen. Pero sin embargo dio una muestra de coherencia entre la teoría y la práctica. Se vivía eso, se vivía un movimiento como el MIRE, un movimiento insurgente importante. Se vivía la crisis entre las dos tendencias, la tendencia soviética y la tendencia china. Había que leerlo a Herbert Hoxha de Albania, había que seguirlo a Kim Il-sung de Corea del Norte, había que leerlo a Mao Zedong, había que estudiar el marxismo. Ahora hay revolucionarios que no conocen el marxismo. ¿Cómo es esto? Que no conocen el pensamiento político, que no han estudiado a los clásicos del pensamiento político, los antiguos y los modernos. Lo han leído a Herbert Marcuse de Alemania, no lo han leído. Lo han leído a Martha Harneck, no lo han leído. Entonces necesitamos cambiar el mundo, pero tenemos que cambiarlo provocando una revolución también en la educación. Doctor, ¿a quién recuerda esas luchas usted, de los que están vigentes todavía? De los que están vigentes, pocas personas, porque algunos ya se han ido. Pero todavía queda gente de aquellos años que peleaban y se jugaban el pellejo. Se jugaban el pellejo. Y algunos son no conocidos por la ciudadanía. Pero en la residencia universitaria era la fábrica de la revolución. Por eso mire cómo el pensamiento, cómo actúa la derecha política de nuestros países, con auxilio, con la seguridad como mecanismo de represión. ¿Qué es lo que hicieron? Se dieron cuenta que, mire esto que es de fondo lo que le voy a decir, Jaime. Cuando usted vive en una casa determinada, o en un departamento, o en un cuartito, ¿qué departamento? En un cuartito, que se arrienda cuando viene de provincia, por ponerle un ejemplo, a estudiar, o cuando vive en Quito y va a estudiar en la facultad tal de la universidad tal. Usted estudia, se ve con los compañeros y termina la clase y se va para casa. No es lo mismo cuando usted se va a un grupo conglomerado de gente, dispuestos a pensar. Entonces comienzan las inquietudes sociales y políticas. La residencia universitaria de la Central fue una fábrica de pensamiento, porque nos volvíamos a ver, intercambiábamos criterios, estudios, documentos, y florecía el pensamiento. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno? Valiéndose de las mismas autoridades, suprimió la residencia universitaria, porque dijeron, ese es un foco de pensamiento. No podemos hacer que 2, 3, 4, 100, 400 personas se pongan a pensar en colectivo, porque algo va a salir. Claro. Algunas ideas. Hay que atacar la base de la insurgencia, que es el pensamiento. No permitamos que se reúnan. Y entonces se eliminó la residencia universitaria y la convirtieron en un hospital del día. Y luego en que sea un centro de alojamiento de profesores que vienen de afuera a dictar PhDs. ¿PhDs para qué? Para producir los mismos profesionales que están produciendo con el mismo contenido ético que están produciendo, sin tener un arraigo con los problemas nacionales. Pero desapareció el concepto de la residencia universitaria, que es importante. Si hubieran habido en el Ecuador por lo menos unas 5 residencias universitarias, en Guayaquil una, en Quito ya había, otra en Cuenca y así en otras ciudades. ¿Y en qué gobierno se consiguió las residencias universitarias, doctor? La residencia universitaria es una casualidad. Cuando el Ecuador se ve abocado a que se iba a realizar en Quito la 11ª conferencia de cancilleres de la OEA, para tratar el tema del diferendo entre Ecuador y Perú. Entonces Quito era una aldea. Tenía que albergar a mucha gente. Quito era una aldea. Yo me acuerdo, Jaime, los hoteles, no había el Hotel Colón, ni siquiera el Hotel Quito. Los hoteles eran el centro de la ciudad, que eran lo que son hoy una posada. Entonces había que construir algo y se construyó el Hotel Quito. Primera vez para poder alojar a las delegaciones. Y se construye la residencia universitaria dentro de los predios de la Universidad Central
para también alojar parte de las delegaciones y a la prensa. Y cuando no se dio esa conferencia, porque el Perú boicoteó la conferencia, no se llegó a dar en el Ecuador, quedaron esas instalaciones. Y el rector de la central, Alfredo Pérez Guerrero, le entregó, fíjese cómo era la forma de pensar de ese entonces, le entregó al presidente de la FEGUE, Milton Burbano, la administración de la residencia. ¿Qué rector de hoy le va a entregar al presidente de la FEGUE la administración de un local de eso? Pero así tenían las decisiones que tomaban. Y luego fue el rector Manuel Agustín Aguirre que le dio todo el empuje a la residencia universitaria y a la Universidad Central en particular. Entonces tuvimos una residencia universitaria pujante, donde incluso allí se creó la... ¿Usted vivió ahí en esa residencia? ¿Cómo? ¿Usted vivió en esa residencia? Pero claro, claro, y no solo que viví, sino que fui una persona muy actuante ahí dentro. No fui del montón, no fui del montón. Y entonces, allí se incubaron incluso ideas que no necesariamente eran socialistas. Ahí se crea la democracia cristiana. Pero una democracia cristiana diferente de la democracia popular. Una democracia cristiana que tenía cierto tipo de principios sociales, de minar humanismo. Era la época donde ahí existió Fausto Molina que murió en un accidente. Ahí eran los que daban pininos en la democracia cristiana. Que en ese entonces, aunque era una tendencia diferente, tenían algo de humanismo. Pero habían las otras tendencias de izquierda. Y a la hora de la verdad nos mirábamos y luchábamos por un Ecuador mejor. Luego la residencia, luego la universidad la convirtieron en lo que es hoy, que no representa nada. La reforma universitaria provocó el cambio del pensum. Así tú estudies medicina, tenías que estudiar historia de las doctrinas económicas y tenías que estudiar historia de los problemas sociales y económicos del Ecuador. Porque tenías que ubicarte en el Ecuador, no solamente que sepas cómo manejar un cuerpo, cómo manejar la anatomía de un cuerpo. Y lo mismo en cualquier carrera, para que saquemos profesionales comprometidos con el país. Después anularon todo esto y ahora salen híbridos, desesperados por máximo en 5 o 10 años tener la casa que a nosotros nos costó hacerla en 30 años. Tenemos que cambiar las universidades. Tenemos que cambiarlas. Tenemos que ir a una tercera reforma universitaria. Tenemos que ir allá. Doctor, también no nos olvidemos de los colegios, ¿no? Esos colegios fiscales. Abajo. Hay que cambiar desde abajo la educación. Al niño hay que generarle inquietudes. No darle pensando, sino enseñarle a pensar. Hay que despertar su curiosidad. Lo que hacía Benjamín Carrión. Benjamín Carrión era un suscitador de ideas. O sea, suscitador de inquietudes. Que la gente aprenda a pensar. Y ahí van apareciendo ideas. Y entonces tenemos que cambiar la educación. Porque la educación en el fondo sigue siendo la misma educación escolástica, aunque venga de la educación pública. Esos concursos de oratoria. No es cuestión de cambiar solamente, que hay que hacerlo, no digo que no, pero no es solamente cuestión de pintar los pupitres y pintar las aulas. Es ver la calidad de la educación, el contenido de la educación. Porque necesitamos gente con otra mentalidad, gente que se ubique en nuestros problemas, en nuestra realidad, que le duele el país y entonces a partir de ello que utilice la ciencia y el conocimiento para poner al servicio de las grandes causas nacionales. Entonces la universidad no está cumpliendo. La universidad se ha divorciado de la ciudadanía del pueblo y sigue reclamando rentas, cuando el Estado también tiene que reclamarle, ¿y qué me estás produciendo? ¿Qué me has producido en los últimos años? Doctor, pero ahora vemos a los jóvenes universitarios. Una universidad que se permitió sacar ese dictamen diciendo que no había plagio de la fiscal sino impericia. Esta es la universidad que hemos generado. Ahora vemos a los jóvenes universitarios cargando un muñeco de cartón, saliendo de la universidad. Eso hay que cambiar. Hay que enfrentarlo al ser humano con su conocimiento y con su verdad. Lo más importante de la educación es aprender a desarrollar un sistema que permita que la gente sea autocrítica, que se autovalore. Porque si no se autovalora, no va a poder corregir su rumbo. Necesitamos una universidad de diferente estilo. Y eso se lo puede hacer desde gobiernos que lo debían haber hecho y que si no lo han hecho, ok, no hay que llorar sobre la leche derramada.
hay que crear, necesitamos nuevas universidades, especialmente las públicas, porque si no estamos botando ingentes recursos económicos sin obtener los recursos que necesitamos. Estamos promoviendo el desarrollo del individualismo, del profesional individualista que el Estado le financia sus estudios para que luego trabaje para sí mismo, pero no para la sociedad. Nunca está dispuesto a devolverle nada a la sociedad. Mire, Jaime, yo vengo de esa escuela. Si yo, en vez de estar hablando este momento con usted, y desde hace muchos años peleando por los mejores días para el Ecuador, me hubiera dedicado a únicamente defender mi economía, yo no estaría hablando con usted. De pronto este momento estaría en Miami, de compras en Aventura Mall. Estoy aquí, limitado en recursos económicos, limitado por todo lado, afectado de mil y un maneras, pero estoy tratando de devolver lo que me dio. Y recibiendo ataques de este doctor. Devolviendo lo que recibí. Esa es la forma que tenemos que entender cómo debe ser el profesional. El profesional que dice, esto sé, pero no puede ser para mí y para beneficio mío, si no lo voy a poner al servicio de los demás. Y por eso estamos aquí, tratando de dar algo de luz y despertando a los que están dormidos, para construir un nuevo país. Estos países de América Latina son hermosos, pero caímos en una historia, durante los últimos 30, 40 años, en una historia boba, donde por eso hemos llegado a producir países como Argentina, que lo elija a Milei, un país al que yo siempre lo admiré, Argentina. Siempre lo admiré, he ido a Argentina no sé cuántas veces. Y que una Argentina es Argentina pensante, es Argentina de las grandes bibliotecas, de las grandes universidades. Lo haya elegido a Milei. Es un retrato de lo que somos. Cayó en la peor desgracia. Eso es un retrato de lo que somos. Un Ecuador que elija lo que decía Henry Cucalón, vea que no cito a alguien de la izquierda, que lo dijo hace 2 días. Un populismo oligárquico. Eso vivimos en el Ecuador. Eso lo dijo Henry Cucalón. Doctor, Cucalón lanza ese mensaje cuando él mismo lo apoyó a Noboa. Ellos apoyaron a Noboa. No importa, pero está dicho, populismo oligárquico. Sí, o sea, me parece bien. Al nieto del hombre más rico del Ecuador y al hijo del hombre que no paga impuestos. Y esto elegiste tú, ecuatoriano. Esto elegiste como presidente. O sea, si yo creyera en la literatura cristiana y en las recomendaciones cristianas, le dijera a la gente, vayan a confesarse de semejante pecado capital que cometieron. Vayan y ofrezcan en penitencia no volver a cometer un error de semejante naturaleza. No volver a acercarse a una urna para votar en una consulta popular como lo hicieron en la última consulta. Porque ustedes están labrando el peor de los destinos para el Ecuador. Entonces necesitamos que el pueblo reaccione, que la gente aprenda a entender lo que está pasando. Y que no puede ser que crean que un hijo de un hombre rico, que le sobra la plata hasta por las orejas, por eso retiraron ese dinero en España y se fueron de juerga y de farra. Que esa persona nos representa. Que esa persona nos representa. Subido en esos zapatos de a perro, tratando de vender hoy se deben estar vendiendo esos zapatos, no deben haber en existencias en los mercados, por el grado de imitación que tiene la juventud. Eso no es un presidente de la República. Presidentes de la República son otros, los que en algún momento les ha dolido el país. Yo he estado con muchos de ellos, les ha dolido. Yo trabajé con Jaime Roldós Aguilera y he trabajado con algunos de los presidentes que en su momento, luego cambiaron, pero que en su momento tuvieron buenas. Trabajé con Guillermo Rodríguez Lara en el Ministerio de Energía. ¿Usted trabajó con Jaime Roldós en el gobierno de Roldós? Pero claro. ¿Lo conoció? Lo conocí directo a él y más que nada a su esposa, porque la verdadera luz de ese gobierno, a lo interno del gobierno, era Marta Bucarán. Era brillante, ¿no? Era brillante. Y Roldós cuando daba sus discursos, extraordinario. Extraordinario, yo lo conocí de cerca. Por eso es que a veces no entiendo cómo más... Y vino de un colegio fiscal, del Vicente Rocafuerte, que después fue profesor de allí. Claro, claro que sí. Yo estuve junto a él en muchas cosas, de la mano de Horacio Sevilla Borja, que hoy es uno de los adalides y uno de los puntales de la Revolución Ciudadana. Yo estuve en su gobierno, estuve en sus ejecutorias, y también estuve en otros gobiernos que en su momento fueron diferentes. Voy a ponerle un ejemplo para que la gente no me entienda. Verá, me entienda bien. En el gobierno de Hurtado,
de Hurtado se creó en Provid. Se creó en Provid. Cuestión que yo la volvería a crear si fuera presidente. La volvería a crear. Empresa de productos vitales en Provid. ¿Para qué? Para romper con la especulación en los mercados. Entonces el Estado tenía grandes centros de almacenamiento y de abastecimiento para que no se les ocurra vender el arroz, la harina, el azúcar, la sal o lo que sea a precios superiores a los que vendía en Provid. Si quieren comprar más caro, compren afuera, pero aquí el precio es este. Y esto se hizo en el gobierno de Hurtado. Doctor, pero Hurtado ya no piensa así, pues. Es que ese era Hurtado diferente. Era un Hurtado que tenía una visión diferente. Ahora, si un gobierno hace eso, Hurtado le diría que es comunista, que es socialista. No importa. Pero eso que hizo Hurtado era válido. Incluso yo me pongo a pensar en Osvaldo Hurtado. Porque yo no soy una persona que obcecada, que me cierro a las cosas. Yo creo que Hurtado muy pronto se decepcionó del Ecuador. Y en vez de persistir en los cambios, se allenó al statu quo, se allenó a la realidad. Porque mire, Hurtado convoca a la Conferencia Económica Latinoamericana, la CEL, a la que yo colaboré en la organización. Yo venía de Costa Rica y el subsecretario de la Cancillería del avión me hizo bajar que vaya directo a organizar porque tenía un boicot dentro de la misma Cancillería ecuatoriana para la realización de la conferencia de presidentes de América Latina para tratar el tema económico y político de América Latina. Lo convocó Hurtado. Ahí creo yo que Hurtado se desencantó porque vio que los otros presidentes no le daban la talla para enfrentar un tema de manera conjunta, que era el sistema económico mundial y fundamentalmente regional. Y entonces lo que hizo es retroceder y decir no se puede. La materia prima, como dicen los venezolanos, la masa no está para bollos. Claro. Todo hay que analizarlo en las coyunturas y lo que pasó. Y luego se sintió cómodo del otro lado, pues doctor, ya. Defeccionó y después ya con el poder político y económico se fueron arrimando se convirtieron en la derecha de la sierra ecuatoriana, pero inicialmente tenían inquietudes sociales. Doctor, me parece que ha sido muy interesante este análisis. Ya nos está diciendo Jorge que tiene que hacer las ediciones. Bueno, es bueno conversar, mi querido. Interesante. La última parte me encantó, doctor, porque hablar de la historia del Ecuador, de la educación, vale la pena en estos tiempos que no se habla de esto, ¿no? En las universidades se habla del TikTok. Yo escucho a veces a los jóvenes hablar del TikTok, que es la moda, que bueno, es lo que ellos consumen diariamente. Ojalá se despierten. Yo creo que esto, para que se despierten los jóvenes, hay que empezar desde las escuelas, colegios y universidades, pero con los gobiernos que tenemos va a ser bien difícil. Todo es posible. Dicen los chinos algo y con esto le dejo esta inquietud. Un largo camino comienza con un paso. Pero el problema es que hay que dar ese paso. Y hay que dar el siguiente paso y el subsiguiente. Y entonces cuando nos dimos cuenta ya estamos cerca de la meta. Pero hay que dar ese paso. Claro. Hay que organizar las ideas y dar ese paso. Y decir aquí voy. Como por ejemplo, tenemos una Corte Constitucional que es un atentado contra el país. Tenemos que encontrarle la forma de que tengamos una Corte Constitucional que respete la Constitución y que no se convierta en un instrumento del poder político del gobierno de turno. Fíjese usted, tenemos que trabajar, pero no derrotarse. El gran problema que tenemos en el Ecuador es que la gente se derrota. Hay que seguir. Y al otro día ya bajamos hay que resistir, pantalones. Así como lo hacemos nosotros todos los días, doctor. Todos los días estamos en la lucha nosotros. Y levantándonos a seguir en la lucha. Y no solo estar pensando en los reveses. Porque si uno pensaría en los reveses, ya, pues se cuelga la toalla y ahí quedó todo. Hay que luchar. Lo único que no se puede hacer es dejar de luchar. Y eso les pasa a muchos compañeritos revolucionarios, que disfrutan de la quietud, de la inmovilidad. El cambio es el motor que tiene que ser utilizado para que la sociedad se transforme. Si no hay cambio, seguimos en lo mismo, de lo mismo. Pero el cambio tiene que ser cualitativo y sustancial y de fondo. A eso hay que trabajar.
Hay que hacer trabajar esto de acá arriba. Dos cosas se necesita, conocimiento y actitud. Sin conocimiento y solo actitud no vas a ningún lado. Y si no se tiene actitud y se tiene conocimiento, es un conocimiento estéril. Entonces, la lucha es una lucha armónica, decidida a que las cosas cambien. No podemos seguir siendo lo que somos. No podemos seguir siendo una fábrica de exportación de ecuatorianos. 123,000 personas que salieron y no regresaron. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser, porque entonces estamos mal. Estamos mal. Yo pregunto aquí en la casa, con la gente que trabaja para mí. Entonces me cuenta la señora, mi sobrino, el hijo de mi esposo, porque su esposo tuvo un hijo antes. Creo que sale hoy o mañana, sale por El Salvador, Estados Unidos. Qué pena. Qué pena. Es doloroso. Pero viene el tema, ¿por qué no se quedan a pelear acá? Y si me pongo a pensar esa persona que votó hace poco en la consulta, ¿por quién crees que debe haber votado? Por Noboa, pues. Porque no tienen claro quién es su verdugo, quién es la persona que le está cortando los caminos hacia su realización personal. Entonces tenemos que, y en algún momento se luchó y se sigue luchando contra el analfabetismo normal, que es no aprender a leer y escribir. La tarea de los últimos años y de los últimos decenios es luchar contra el analfabetismo político, porque somos un país que no somos alfabetos políticos. Doctor, hemos confundido los roles. Doctor, y uno de los grandes culpables de todo este problema que vive el Ecuador, del desastre que tenemos, yo siempre lo digo, hay gente que tal vez me ha de tirar bronca, porque han de decir, tiene algún resentimiento con los medios, porque yo en algún momento trabajé en los grandes medios de comunicación, he sido productor independiente, tuve programa de televisión independiente como productor. Son los medios de comunicación, doctor, son los que le engañan a la gente todos los días, los que difunden el odio, la bronca, y después salen ellos a acusar a otros que son los odiadores. Ellos son los que han creado todo este desastre, doctor. Cuando hay protestas en el Ecuador, a veces han sido hasta pedrados. Yo me solidarizo con esos trabajadores, los reporteros, los camarógrafos no tienen la culpa, ellos cumplen. Pero producto de lo que ellos han vendido, pues, doctor. Pero no son los... A ver, hay dos tipos de responsabilidades. La responsabilidad mayor, los dueños de los medios, porque son propiedad privada, de personas privadas y de gente que pertenece al poder político y económico del Ecuador. Entonces, ellos fijan una política editorial. ¿Qué decir, qué no decir? ¿Qué mentir? ¿Cómo mentir? ¿Cómo llenar los medios de comunicación de una X manera? Y luego viene el tema de los periodistas, que por tener trabajo se allanan a la política editorial. Yo estoy seguro que más de un periodista, no voy a decir nombres, si tuvieran la oportunidad de liberarse y decir, ve, vas a ganar lo mismo que estás ganando acá, pero haz un periodismo libre, independiente, un periodismo autónomo, lo harían. El problema es que se sienten presos y entonces traicionan sus ideales, traicionan su formación. Porque yo he estado con muchos de los periodistas que entrevisto. Sí, son gente humilde. Sí, y han tenido buenas posiciones. Y uno va viendo el mimetismo. Y de pronto, de lo que tenían atisbos de que iban a ser buenos periodistas, después se subsumen y se allanan al poder político. Yo los conozco a todos. Luego los compran, doctor. A todos los conozco. A todos. Si no, recordemos al señor Artieda. Fernando Artieda era un hombre de izquierda. Lenin Artieda, cuando comienza a hacer periodismo, que solamente le daban los viernes la posibilidad de hacer, o sea, yo conozco bien, el viernes, para que él se vaya formando, le daban en Ecuavisa las entrevistas del viernes. Lunes a jueves, Pinargote. En su momento, Carlos Vera. Y entonces, le daban a él los viernes. Ese era otro Lenin Artieda. Sí. Era otro Lenin Artieda. El padre era era muy distinto, el padre. No, pues vea esas poesías que hacía, esas presencias que hacía Fernando Artieda. Un lujo. Pero tras ese Lenin Artieda hay otro Lenin Artieda que está tapado. Doctor. Ojalá esa gente se sacudiera algún rato y dijera, ¿qué estoy haciendo? Sacarían un espejito y dijeran, me voy a ver quién soy. Estoy bien.
Entonces vienen ahí el tema de las facultades de comunicación. ¿Qué es lo que están formando como periodistas? Porque la tarea más peligrosa es la de un periodista. O confunde a la gente o le da luces para que la gente aprenda a pensar. Y lo que hacen los medios es exactamente lo contrario. Entonces, son cotos de caza. Me acuerdo la última entrevista que tuve en Teleamazonas. La última entrevista. Mientras yo hablaba, al director de noticias lo llamó el dueño del medio. Y le dijo con estas palabras, porque yo me enteré luego. Le dijo, el dueño del medio le dijo, ¿qué hace ese tipo en mi canal? A ver, despacito. ¿Qué hace ese tipo? El tipo era yo. En mi canal, el suyo, su privado, con el cual podía hacer lo que le da la gana. ¿Qué hace ese tipo hablando en mi canal? Ese es el medio de comunicación, que dicen que defiende la libertad de pensamiento y la libertad de expresión. Mentira. No. Entonces, no han logrado hacerlo. Y han habido atisbos, pequeños signos de que podían hacerlo. Y luego se tienen que subsumir y allanarse al statu quo. Y terminan siendo fichas de un movimiento político para confundir a la gente. Pero contra eso igual hay que luchar. Contra la mentira institucionalizada. Porque los causantes son los dueños de los medios. Termino diciéndole esto. Díaz Rangel, un periodista que la gente ya no se acuerda, le pido que anote ese nombre. Eleazar Díaz Rangel, acuérdese. Un hombre, un periodista de los excelsos de la época de Venezuela de hace 40, 50 años. No de ahora. Eleazar Díaz Rangel tal vez es el periodista más destacado que tuvo Venezuela en su historia. Él hizo un estudio. Escuchen esto, con esto me despido. Hizo un estudio que lo publicó sobre la libertad de expresión en Venezuela, de esos años de hace 40, 50 años. Hizo un estudio y llegó a determinar lo siguiente y dijo, he analizado con datos a los medios de comunicación de Venezuela y todos trabajan a pérdida. Entonces la pregunta que se hacía le hacía Díaz Rangel y decía, entonces, ¿para qué tienen los medios? Porque pierden en el medio, donde afectan incluso a los trabajadores, donde no reciben utilidades, no les pagan bien. Pero ¿dónde ganan? En los negocios que hacen, utilizando el medio. Entonces lo ponen de rodillas al gobierno de turno y sacan contratos. Son lobistas. Ese es un medio. Pierden. Si hiciéramos el análisis de las finanzas de Coavisa, de Teleamazonas, de todos esos medios, estoy seguro que todos están trabajando a pérdida. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué se mantienen? Sí. ¿Qué es filantropía? Doctor, ¿qué es eso? Si los medios trabajaran a pérdida, ¿por qué los bancos que les gusta ganar dinero tienen medios de comunicación? Porque ganan como bancos, no como medio de comunicación. Porque no hay un periodista que diga, por ejemplo, ya es hora de que se fijen por parte del Estado las tasas de interés. Porque no puede ser que las tasas las fijen los propios bancos. Porque le estamos dando la oportunidad que se traguen al plusvalor de la economía. Bancos usureros. Entonces, ¿quién va a protestar de esto? Controlemos los medios para que nadie joda con las tasas de interés. Doctor, si las tasas de interés nos tragan, pues. Usted compra una vivienda a 25 años plazo, termina pagando 3 veces la vivienda. Y en economía dolarizada. Así es. En otros países creo que el interés para vivienda, si no me equivoco, es el 3%. Aquí nos cobran el 10, 11, 12%. Pero ¿por qué? Porque no se le pone el cascabel al gato. Porque por eso tienen los medios, para que esos temas no se discutan. Qué terrible. Nos vamos, doctor, ahora sí. Ahora sí. Gracias por la entrevista. Y un saludo a la gente y decirles, todo es factible cambiar. Pero para eso necesitamos un compromiso de autoformación y un compromiso con la verdad y una actitud diferente frente al país. La inmovilidad no nos lleva a ningún lado. Comprométanse. La neutralidad no existe y despiértense. Primera vez que uso esto, no pienso usarlo. No quiero que me caractericen por algo así, pero a despertarse, que estamos dormidos. Mientras estamos dormidos, sencillamente nos atracan y nos roban el pensamiento. Tenemos que mejorar como ecuatorianos para que podamos construir una nueva patria. Gracias, Jaime, y un saludo a toda la gente que ha tenido la paciencia de escucharnos. Doctor, califíquelo a Jorgito. ¿Cuánto le ponemos el día de hoy?
Jorgito va en incremento brutal en su experticia y nos ayuda. Vea que fue importante un ratito sacudirlo. Ahora Jorgito es una persona súper eficiente. Y así estamos con Jorgito. Ya conoce el pensamiento. Claro, él es una herramienta importante. Es esa herramienta que no se la ve en el canal, no se la ve aquí en la pantalla, pero que de él dependemos en muchas cosas. Todos somos necesarios. Mire, me voy tratándole esto. Hay dos formas de ver al Estado, o como organización o como organismo. Como organización todos somos desechables. Y esa es la filosofía del pensamiento económico liberal y del neoliberalismo. Todos somos desechables. Visto de otra manera, como organismo, todos somos necesarios. Así es. Usted puede fallarle el corazón, tres partes importantes del cuerpo humano: cerebro, corazón y pulmones. Pero no es que si solamente tiene eso bien, le falla el páncreas, igual se fue al hueco. Todos somos necesarios. Así tenemos que respetar a la gente. Todos somos necesarios. Y en esta lucha necesitamos que todo el mundo, desde las diferentes latitudes, se comprometan con el cambio. Con un cambio que nos dignifique, que nos vuelva humanos. Somos cristianos 2000 años, quién sabe 1700 años desde el Edicto de Milán. Pero hemos construido una sociedad cristiana. Es un esperpento de sociedad. Esto de cristianismo no tiene nada. Un cristianismo fatuo. Entonces, construyámonos como seres humanos el amor al prójimo. Pero el amor al prójimo no es la alcahuetería. Construyamos una nueva sociedad. No me alargo más porque de eso podría meterme a hablar de otras facetas. Gracias, Jaime. Gracias a Jorgito. Gracias a Carlita, que esperamos que nos haya seguido escuchando. Seguro. Seguro. Nosotros sabíamos cantar cuando éramos estudiantes y salíamos a las calles, siguiendo un viejo principio de Fidel Castro. Fidel, seguro, a los yanquis dales duro. Gracias, vivos. Doctor. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorgito. Gracias, Carlita. Gracias a usted, Jaime.